está quedando nasty, nasty. Vamos, 3, 4. Canciones más especiales en toda mi carrera, Azúcar, este homenaje sincero, con mucha humildad, con mucho respeto hacia la reina, la guarachera de Cuba, Celia Cruz, en la cual ha inspirado a generaciones. Porque tú quieres que la rumba da un... Está quedando increíble, Azúcar. Por eso nos hemos unido, porque no es solo una persona, es un gran equipo de trabajo, son muchas personas que han trabajado con Celia, por ejemplo, que la han conocido, y gente que nunca lo conoció, como por ejemplo mi mamá, nuestra familia, pero que llevamos en nuestros corazones la esencia de Celia. Sígueme marcando el paso. Por haber escuchado tanto su música, de que tengo uso de razón, he escuchado las canciones de Celia Cruz. Esta es nuestra manera de decir gracias. Gracias, Celia, por todo lo que has hecho y por inyectarnos con esa pasión de la música en general, pero sobre todo de la salsa y la música cubana que amamos con todo nuestro corazón. Es su público querido. Vamos a hacer uno más que no sea azúcar, pero azúcar. Como decía Celia, azúcar. La guarachera de Cuba. Este proyecto comenzó con una nota de audio que me mandó Jorge Luis Piloto hace muchísimos años ya, en realidad. Él me mostró el hook que tenía. Ya. Oye, loco, escucha este hook que tengo. Azúcar, quiero gritar azúcar. Ahí es cuando yo dije, no, este coro está buenísimo. Primero me enganchó el coro, fue tan fuerte, tan comercial y tan memorable, que yo inmediatamente pensé en Kenji, pensé en mi hermano, porque Kenji, como DJ, como productor de música urbana también, yo sabía que él iba a poder como que modernizar cualquier cosa que yo iba a poder hacer de lo que es la música tropical. Como decía Celia, la guarachera de Cuba. La influencia de música que yo tengo es bien diverso. Nací en Estados Unidos y en Miami, donde en Miami, como americano, tú escuchabas de todo. Escuchabas hip hop, escuchabas en Miami electrónico, de DJs, electrónico latino y la música tropical, ¿no? De que todos los tíos y tías tocaban suavemente, bésame, toda la música tropical con mi familia que me enseñaba la salsa. Entonces tengo una influencia gigante y también que tuve muchos años de DJ, entonces tuve que tocar muchos géneros y me encanta todo, bastante género me encanta. Tengo mucho respeto para Mark Quiñones y Tony porque son los maestros del género de salsa y a veces tengo miedo de dar mi opinión porque a veces me voy muy moderno. La primera vez que escuché el demo de Piloto, me emocioné bastante porque tenía un feeling, un sazón bien cubano, porque la voz de Piloto es increíble, de verdad. Escuché el coro y dije, wow, esto va a pegar, esto va a ser un hit que Lo único que me choca es ese. Pum, pi, aquí. Oh. I think it's 1, 2, 3. Sigue el ritmo como hacía ella, sigue el ritmo. Bueno, esta canción Azúcar, decidimos un día entre Tony y yo que debía cantarla su mamá, Mimi. Hizo una introducción que es totalmente atípica. Decía, de Cuba salió una mujer que fue una reina. Con ese grito. Y Mimi le puso, resuena. Resuena. Allá arriba, súper chévere que le quedó. Y ahí entonces empieza la canción. Después de que Piloto escriba este gran tema, o sea, una composición redonda, una composición con mucha letra, que tiene sentido. Lo que la canción trata es un poco contar la historia de Celia.
Va contando lo que de sus primeros años cuando empezó con la Sonora y voy haciendo como un recorrido por toda su vida que cantó con Willy Colón, con Johnny Pacheco. Ella cantó con la Sonora y Tito Puente, con Pacheco y Willy Colón. Ese es lo que dice la letra, ¿no? Es como que los artistas más importantes dentro de su carrera en las colaboraciones que hizo con la Fania. Después dice, ella abusó de su canción Usted abusó. Ella abusó, ella abusó. Pero yo tuve un vínculo muy especial con Celia. Yo conocí a Celia y trabajé con ella varias veces. Entonces, Celia era una persona, por ejemplo, ella me grabó a mí varias canciones. Una de ellas, la más popular, es Que le den candela. Piloto es un poeta y como él había ya trabajado con Celia varias veces, le grabó canciones. ¡Azúcar! Oh, you like the azúcar better. ¡Azúcar! El hecho de usar azúcar, porque no hay nada más emblemático en la carrera de Celia que la palabra azúcar. O sea, tú dices azúcar y eso identifica totalmente a Celia Cruz. ¡Échale azúcar! Azúcar, quiero gritar. Es que lo estoy cantando en el tono de Mimi. Siento que él como dijo, ¿sabes qué? Si voy a hacer un homenaje a mi amiga Celia Cruz, yo lo tengo que hacer a lo más alto posible. Se le han hecho muchos homenajes a Celia después que murió, incluso estando en vida, se le hizo un homenaje grandísimo donde muchos artistas le cantaron, pero yo particularmente me sentí que yo debía hacerle una canción. Sí. Son 20 años de Celia, entonces dijimos, let's do like a tribute song. Sobre todo este Chileno. tipo de canción de ella, hace mucho tiempo que nadie lo hace. Cuando Piloto me dijo que él iba a llamar a Arturo Sandoval para que tocara un solo de trompeta y que pueda ser parte de la canción, yo dije, wow. No, después que se acaba eso, ponche. Pudimos contar con la participación de mi gran amigo Arturo Sandoval. Claro, también él lo hizo con mucho cariño porque él quería mucho a Celia y admiraba mucho a Celia. Entonces también dijo, yo quiero estar ahí. Entonces fue muy importante eso. Tú estudiaste con él, ¿no? Claro, yo fui tu alumno. Man. Sí, coño, sí, allá en el Fayú, claro. Y yo nunca había grabado con Arturo Sandoval, pero yo había tocado con él cuando yo estaba en la universidad. Entonces para mí era como un full circle moment. Yo nunca he visto un trompetista poder sacarle un sonido así a la trompeta y que controle tantos géneros de música. Fuego, 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 fuego. Bomba. Bomba, dale. Escándalo sabe más mucha gente. Esto es poesía. Lo que él tocó fue exactamente lo que necesitaba la canción. Voy a hacer 3 o 4 uno tras el otro y después tú escoges ahí el que menos te disguste. Cuando agarró la trompeta y sonó con ese vibrato. Apaguen todo, apaguen la máquina. Si quieren otra cosa, se buscan otro. ¿Qué más? La producción que ha hecho Tony es una cosa fuera de liga, fuera de este mundo. Y Tony ha hecho una cosa esta vez que ha incluido toda la familia. Hasta la hermana la vi cantando. O sea, que es una cosa increíble. Uno comienza un proyecto y nunca sabe por dónde va. Uno lo hace y después ve qué va a pasar, pero... Esa es la parte que me toca a mí como productor y como artista, de visualizarlo y poder hablar con, por ejemplo, y agradezco muchísimo a Homer Pardillo, quien es el ejecutor del estado de Celia Cruz, el estate de Celia, que me dio mucha confianza, primero que todo, y me dio el derecho de poder hacer esto como tenía que ser, ¿no? O sea, teníamos que involucrar la voz de Celia, teníamos que involucrar en el video a Celia también con la guía, que en la cual es algo muy interesante porque yo no me imaginé que iba a poder funcionar bien. Poder usar este audio de una entrevista también, ella contando la historia de cómo salió
la palabra azúcar. O sea, ¿de dónde sale esta palabra azúcar? Yo estaba en Miami, en un restaurante. El camarero me pregunta si quiero café. ¿Cómo lo quieres? ¿Con azúcar o sin azúcar? Guillermo Figueredo, el director de este video, me dijo, Tony, confía, lo vamos a hacer, va a salir bien. Y le digo, pero ¿cómo va a ser? O sea... Prepárense porque vamos a traer a la propia Celia Cruz para acá. Quiero que al final apruebe también el state de Celia, que estén orgullosos de esto, porque a veces tú sabes, Elías se ve como caricatura y no sabía cómo iban a reaccionar, pero le encantó. Con azúcar, chicos, con azúcar, sí, Mira, cuando Tony me dijo, mamá, vamos a sacar el videoclip de este tema, del azúcar, yo le dije, mira, Tony, yo quiero que estén toda la familia. Los 5 tenemos que estar. Como decía Celia, la guarachera de Cuba. Con la familia azúcar. Toda la familia. Quiero que esté Tami, quiero que esté Kenji, tu papá y yo también, y obviamente. Y quiero que tú hagas un plan donde todos tengamos un momento. Y eso fue bien difícil para mí, déjame decirte. Porque yo se lo decía a Guillermo, no, Guillermo, pero Tony, ¿cómo vas a tener 5 protagonistas? ¿Verdad? Solamente tenemos un día para grabar. Vamos a guapear, vamos a guapear. El pobre Tony estaba loco porque todo el mundo quería protagonismo. Pero salió realmente un video muy lindo. Puso a bailar al mundo entero la negra con su sabor. Thank you, Tony. Dream come true. I love it. You gotta be on stage on the shows, claro. Yeah, we'll have to prepare myself. Para que estén en el escenario con nosotros. Creo que ella se robó el show porque todos decían, qué lindo canta tu hermana, le dijeron a Tony. My favorite movie of all times is Dirty Dancing, de Patrick Swayze. Porque ella cuando me dijo, I was like, yeah, tú vas a bailar. Y she was like, no, yo quiero bajar del escenario, cargada. I was like, what? ¡Azúcar! ¡Échale sabor! Okay. You have to be like Dirty Dancing. Patrick Swayze. Super sexy. Cuando estábamos en el estudio trabajando con mi mamá, me llenó de mucho orgullo porque no pensé que mi mamá iba a poder defender esa canción a su totalidad, ¿no? Es una canción larga, casi 5 minutos. Échale azúcar. Ahí está. Ahí está. Para mí es un honor poder interpretar este tema en el centenario de nuestra querida, la reina de la salsa, que es la señora gran Celia Cruz. Concéntrate en la actitud primero, en sus raíces. Yo lo voy a hacer eso aparte. Pues la cubana más grande. Yo dije, bueno, esto está un poco difícil para mí. Me gustó bastante el ritmo, los soneos, ese sabor. Entonces yo le dije a Tony, yo creo que sí lo voy a poder hacer. Vamos a probar. Mimi's not a salsa singer, but because, she's been working on this now for the past couple of years, and the other productions that we've done for her, we have to challenge her a little bit, and we have to help her out a little bit. But in the end, we get the results. Some people can handle it, some people can't, and she can because she's got that, like Japanese way of thinking, and just she focuses in and she gets the job done. Siempre me ha gustado mucho su interpretación y el sabor que tenía, esa voz también fuerte, de entrega total en el escenario. Vamos ahí. Sigue el ritmo, como diga. Sigue el ritmo. Tengo que lavar los platos, pues, hermano. Todos los platos están tirados allá. Y mañana me tengo que levantar temprano. Sigue el ritmo como hacía ella. Sigue el ritmo. Pero con el fraseo del después del azúcar de ella. Uy, Marc Quiñones, tremendo músico él, tremendo arreglista, productor, la experiencia que tiene él en la música porque ha acompañado a tantos artistas y ha sido productor también. Por ejemplo, Quiñones yo lo vi en un video cantando con Celia, él estaba haciendo en la clave y cantando Químbara. Pero después me mostró otro video donde él estaba tocando timbal y estaba Sergio George en el piano, un montón de los grandes músicos de Nueva York. Saber que yo estoy trabajando con una persona que ha estado ahí con Celia, con Willy Colón, con Héctor Lavoe, con Tito Puente,
hicieron un homenaje a Tito Puente y Celia dijo, no, yo quiero cantar y quiero que toque más. Esa producción, la creatividad, conocimiento. Y entonces él trae todo eso a mi música y bueno, por algo hemos hecho gran música juntos. I enjoy both processes of recording and also producing, like arranging songs with Tony, because it's, you know, we come from two different generations, and I have a lot more experience than Tony does, because I have a lot more years than Tony does. O sea, en mi mente yo oigo even though Tony is younger than me, he has an old soul for music. You know, the fusion of the two of us, you know, we come up with some pretty good ideas for the arrangements. In this particular song, Azúcar, you know, because it's a tribute to Celia, you know, we have to respect the fact that she was a salsera. La música cubana en Nueva York, en Puerto Rico, en todos lados era la que reinaba. Comenzamos a hacer el arreglo, Quiñones y yo, de los brass, después con los trombones, Joan Escalante, trompeta con Dante y saxofón con Ismael Vergara, el bajo lo grabó Yorgis, que es cubano, que tiene un tremendo flow en el bajo con el sabor. Liva Mesa siempre que está con nosotros en el piano, le metió toda la parte guajira. Después se nos ocurrió convertir la canción en salsa. Es un homenaje a Celia, deberíamos hacer algo con salsa porque ella cantaba mucha salsa. ¡Oh, cuidado! Le doy gracias a Arturo, de corazón, por haber participado en este homenaje. Nosotros los entrevistamos para que digan unas palabras sobre Celia. Me dijo, yo no soy poeta, me dijo, yo soy músico. Yo le voy a improvisar algo en el piano. Y salió una canción en ese momento él tocando, o sea... La dictadura en Cuba, cuando los artistas viven en el extranjero, muy rara vez exponen o comparten con el pueblo grabaciones o videos o cosas así. Y ese fue el caso de Celia. ¿Por qué ellos no dejaron salir más la música cubana? Ellos no me conocen. Y así pasa con todos los artistas. Yo, viviendo en Cuba, por supuesto que sabía que existía Celia Cruz, porque me interesaba pero no porque se tocara la música de Celia, ni se conociera profundamente su historia y se divulgara su imagen y sus grandes éxitos a nivel mundial. Eso se desconocía en Cuba, por el simple hecho de que vivía fuera de Cuba. ¿Qué yo he hecho en contra de ellos? Para en contra de Cuba, sí, no, del régimen, no de Cuba. ¿Pero por qué dijeron eso? ¿Por qué? El comunismo se ocupaba de que artistas que se iba de la isla lo borraban de la historia. Y así pasó con muchísimos, tantos artistas que la revolución se encargó de borrarlos, como que no existieron, nunca pasaron por la historia. Yo me fui de Cuba hace 34 años, allí no se puede mencionar mi nombre, no se puede tocar mi música, no se puede poner un video, ¿no? Pero después de eso, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de conocerla y de tocar con ella varias veces. Ella cantó en uno de mis discos, cosa que me enorgullece grandemente y que lo tengo cerca del corazón. Y toqué con ella varias veces y realmente es el sentimiento de Celia, el sabor de Celia, que eso no se puede estudiar, no se puede aprender, no se puede escribir en un libro. Eso o nace con eso o no. Y entonces mucha gente ha tratado de acercarse al estilo de ella, pero eso era un estilo inigualable porque era el sabor auténtico de la música cubana reflejado en una voz. Ella es nuestra reina indiscutible de la música cubana. Fue un highlight de mi carrera, fíjate. Nunca me voy a olvidar ese momento, así que le doy gracias a Arturo, de corazón, por haber participado. Como ese otro gigante, el trompetista mayor. Arturo Sandoval. Seguimos celebrando 100 años de Celia.
Seguimos celebrando Azúcar. No se olviden de suscribirse a mi canal, a poner la notificación, la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. Gracias por escuchar Azúcar. Sigan compartiéndolo con sus amigos, con todo el mundo. Ya saben cómo se creó, cómo se hizo todo esto. Una vez más, esto de hacer música es en equipo. Yo solo no soy nadie, pero con mi equipo somos fuertes y tenemos un swing sabroso y podemos alcanzar todas nuestras metas. Gracias a cada uno de los músicos, a cada una de las personas que participaron, y nos vemos la próxima. Papá, para ti, te quiero mucho, eres mi inspiración, nuestro manager, y siempre vas a ser la razón por la cual nosotros estamos acá. Ok, los quiero mucho. Tony Zucker, I sign off. Bye.